Bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo que hemos dedicado a estudiar una de las principales obras en el ámbito del pensamiento económico, como es La riqueza de las naciones de Adam Smith, una investigación en torno a la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada por primera vez en 1776 y que hoy sigue siendo una lectura muy provechosa, como creo yo que demuestran todas estas sesiones del Círculo Bastiat dedicadas a su análisis. Estamos ya por terminar, ¿sí?, el libro cuarto de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, libro cuarto que es uno de los más interesantes de la obra de Smith, dedicado, como el mismo Smith lo señala en su título, a los sistemas de economía política, que en aquella época, o al menos desde el punto de vista de Smith, eran fundamentalmente dos. El sistema que Smith llama, para empezar, comercial, que luego llamaría el sistema mercantil, y es lo que hoy nosotros conocemos como el mercantilismo, y por el otro lado, el sistema de economía política, que él llama agrícola, que no es otro más que la fisiocracia, a la cual ya le dedicamos las 2 sesiones anteriores del Círculo Bastiat, y en esta tercera, dedicada a lo que dice Smith con relación a la fisiocracia, vamos a cerrar ya el análisis del libro cuarto de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, para en la próxima sesión entrar ya al análisis del libro quinto y último de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, cuyo título es, y me refiero al título del libro quinto, de los ingresos del soberano o del Estado, un libro en el cual nosotros encontramos, por llamarlo de alguna manera, la filosofía política de Adam Smith, con la cual intenta responder a la pregunta: ¿qué debe hacer el gobierno? Pero bueno, no nos adelantemos y terminemos, sí, el día de hoy el libro cuarto de los 5 que integran La riqueza de las naciones, estando ya en el tema de la fisiocracia. No voy a repetir lo que dije ya en las 2 sesiones anteriores en torno a la fisiocracia, y lo retomo donde nos quedamos en la última. Dice Smith: pero con todas sus imperfecciones, refiriéndose a la fisiocracia, este sistema es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre economía política. Y aquí lo que me llama la atención es precisamente que Smith considera que de lo que se ha publicado en materia de economía política hasta ese momento, lo más cercano a la verdad es la fisiocracia, y no así el mercantilismo con todas sus falacias que ya analizamos. Y la pregunta que me hago es si Smith en algún momento consideró que su obra, me refiero a La riqueza de las naciones, iba a constituir, pues vamos a decirlo así, otro sistema de economía política distinto a el que representa en su momento la fisiocracia y también el mercantilismo. ¿Sí? Es una pregunta que me surge a partir de esta afirmación que hace Smith, en donde dice que con todas sus imperfecciones, este sistema, la fisiocracia, es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre economía política. ¿Sí? ¿Estaría consciente Smith de que con esta obra, una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, él estaba, vamos a decirlo así, configurando o dándole forma, sí, a otro sistema de economía política que muchos identificarían, y creo que acertadamente, con el liberalismo? Pues no lo sé, pero bueno. El hecho es que, como dice Smith, con todas sus imperfecciones, este sistema, la fisiocracia, es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre
economía política. ¿Y por qué lo dice Smith? ¿Por qué Smith cree que la fisiocracia, con todas sus imperfecciones, mismas que ya analizamos en las dos sesiones anteriores, es lo más cercano a la verdad, ¿sí?, de lo que se ha publicado sobre economía política? Dice Smith, al afirmar los fisiócratas que la riqueza de las naciones no consiste en las riquezas del dinero que no se pueden consumir, sino en los bienes de consumo que se reproducen anualmente gracias al trabajo de la sociedad, y al declarar que la perfecta libertad es el único método eficaz para hacer que esa reproducción anual resulte la máxima posible, su doctrina es en todo respecto tan acertada como es generosa y liberal. Bueno, ¿cuál es la primera razón por la cual Smith considera que la fisiocracia es, dentro de todo lo que se ha escrito hasta el momento en que escribe Smith sobre economía política, sí, lo más cercano posible a la verdad? Porque los fisiócratas consideraban, como lo considera Smith, que la riqueza consiste en los bienes y en los servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, no en el dinero, que no es otra cosa más que el medio de intercambio de la riqueza, riqueza que consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, que es una de las principales afirmaciones que hace Smith a lo largo de su obra. Es más, recordemos el título de la obra, una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. La primera pregunta que se hace Smith y responde es, ¿cuál es la naturaleza de la riqueza? ¿En qué consiste la riqueza? Y la respuesta que da Smith es en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Pregunta en qué consiste la riqueza, que no hay que confundir con la pregunta en qué consiste ser rico. Son dos preguntas distintas, obviamente relacionadas, pero la respuesta a la pregunta en qué consiste la riqueza es en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. ¿Cuál sería la respuesta correcta a la pregunta en qué consiste ser rico? En disponer en cantidad, calidad y variedad suficientes de los bienes y servicios necesarios para satisfacer correctamente de entrada las necesidades básicas, que son aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan en contra de la salud, de la vida y también, muy importante, de la dignidad de las personas. Entonces, la primera razón por la cual Smith considera que la fisiocracia es, dentro de todo lo que se ha escrito hasta el momento, mediados del siglo XVIII, en materia de economía política, lo más cercano a la verdad, es porque los fisiócratas se dieron cuenta, superando la ilusión crisoedónica por la que se confunde la riqueza con el dinero, creyéndose que la riqueza consiste en el dinero. Los fisiócratas se dieron cuenta, ¿sí?, de la ilusión crisoedónica, no cayeron en ella y afirmaron, como lo afirma Smith a lo largo de su obra, que la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, ¿sí? Y el ejemplo que a mí me gusta poner para entender esto de la manera más clara posible, y que ya he puesto en más de una ocasión a lo largo de todas estas sesiones dedicadas al análisis de la riqueza de las naciones de Adam Smith, es el siguiente, y creo que vale la pena repetirlo. Imaginemos a Robinson Crusoe, el náufrago más famoso de la literatura, ¿sí?, aislado del resto del mundo en su isla, con 100,000 millones de dólares. Se muere de hambre. Oye, pero ¿cómo se va a morir de hambre si tiene 100,000 millones de dólares? Sí, pero no tiene un McDonald's
a donde ir a comprar un McTrío para quitarse el hambre y la sed. Traspasemos a Robinson Crusoe con todo y sus 100,000 millones de dólares a Manhattan y es uno de los hombres más ricos del mundo, pero no por los 100,000 millones de dólares, sino por la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios que se pueden adquirir viviendo en Manhattan con 100,000 millones de dólares. Y es esa cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios que cada uno tiene a su disposición lo que determina, vamos a decirlo así, el nivel de riqueza y por lo tanto el nivel de bienestar de cada quien. Entonces, ¿qué es lo que dice Smith cuando explica por qué considera que este sistema, el de la fisiocracia, es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre economía política? Dice, porque al afirmar que la riqueza de las naciones no consiste en las riquezas del dinero que no se pueden consumir, sino en los bienes de consumo que se reproducen anualmente gracias al trabajo de la sociedad. Y fíjense, aquí Smith habla, ¿sí?, de las riquezas del dinero. Y obviamente, sí, es un concepto equivocado porque no es correcto hablar de las riquezas del dinero. En todo caso sería correcto hablar de las riquezas que se pueden comprar con el dinero. Pero dice las riquezas del dinero que no se pueden consumir, que no se pueden utilizar para satisfacer necesidades. Porque, a ver, el dinero, ¿sí?, ¿qué necesidad satisface de manera directa? A ver, los billetes que utilizamos nosotros hoy en día, las monedas que utilizamos nosotros hoy en día, y en lo que consiste el dinero. La única necesidad que el dinero satisface de manera directa es la necesidad que tenemos de superar las limitaciones del trueque para poder llevar a cabo más transacciones comerciales. Y esa es una necesidad que tenemos los seres humanos. Así como tenemos la necesidad de intercambiar, también tenemos la necesidad, ya suponiendo el intercambio entre compradores y vendedores, de superar las limitaciones del trueque. ¿Sí? Pan por vino. Ahí el trueque. Pan por vino. Pero evidentemente que las posibilidades del trueque, comparadas con las posibilidades del intercambio indirecto utilizando dinero, son muy limitadas. ¿Qué pasaría si el día de mañana amaneciéramos sin dinero? Si físicamente el dinero desapareciera, si ya no hubiera billetes, si ya no hubiera monedas, por lo tanto, las chequeras, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, no tendrían ya absolutamente ningún sentido. Como tampoco lo tendrían, por ejemplo, las criptomonedas, a las cuales se accede a través del dinero. ¿Sí? Si el dinero llegara a desaparecer físicamente, ¿desaparecerían también los intercambios? No necesariamente. Pero los intercambios se verían reducidos al trueque. Pan por vino. Y evidentemente que las posibilidades del trueque en cuanto a la cantidad de intercambios que podríamos realizar son muy limitadas comparadas con las posibilidades del intercambio indirecto utilizando dinero. Utilizando dinero. Entonces, la única necesidad que el dinero satisface directamente es la necesidad que tenemos, que es una necesidad, yo me atrevería a llamarla básica, de superar las limitaciones del trueque. Pero fuera de eso, el dinero no satisface absolutamente ninguna otra necesidad. Con el dinero
compramos los bienes y servicios con los cuales vamos a satisfacer todas las otras necesidades que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Pero además de que los fisiócratas se dieron cuenta, entendieron, de que la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes y servicios, ¿sí?, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. La segunda razón por la cual Adam Smith considera que la fisiocracia, es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre economía política, es porque declararon que la perfecta libertad es el único método eficaz para hacer que esa reproducción anual de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y que una vez consumidos hay que reponer y por lo tanto hay que volver a producir, ¿sí?, declararon que la perfecta libertad es el único método eficaz para hacer que esa reproducción anual resulte la máxima posible. ¿Sí? En este caso, su doctrina es en todo respecto tan acertada como es generosa y liberal. Ahora, ¿qué hay que entender por perfecta libertad? ¿Sí? Por perfecta libertad. A ver, en el ámbito de la economía, cuando los agentes económicos, tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como por el lado de su demanda, compra y consumo, tienen perfecta libertad. ¿Sí? El famoso laissez-faire, dejar hacer, de los fisiócratas. ¿Sí? ¿Cuándo hay perfecta libertad? Cuando los agentes económicos, con la única condición de que respeten los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, pueden hacer lo que les dé la gana. Y esto hace referencia al liberalismo. A ver, para mí, y esto obviamente es discutible, el liberalismo no es una ideología, sobre todo si por ideología entendemos una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y por lo tanto de cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización social. El liberalismo no es una ideología, no es una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y cómo deben comportarse las personas para lograr ese tipo de organización social, ¿sí?, que se organiza de tal manera con la intención de lograr determinados fines. Para mí el liberalismo es un principio ético para la guía de la conducta. ¿Y cuál es ese principio ético? Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Asumiendo el riesgo y la responsabilidad, que son las dos R's, la R del riesgo y la R de la responsabilidad, que van indisolublemente ligadas, sobre todo desde el punto de vista ético, a la libertad. Y respetando los derechos de los demás. ¿Sí? Si respetas los derechos de los demás y asumes el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. En cualquier ámbito de la acción humana, incluyendo, obviamente, el ámbito de las actividades económicas, que fundamentalmente son 6. Por un lado, producción, oferta y venta de bienes y servicios, y por el otro lado, demanda, compra y consumo de esos bienes y servicios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Smith? Que los fisiócratas se dieron cuenta que la perfecta libertad
Es decir, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Es el único método eficaz para hacer que esa reproducción anual de los bienes y servicios que se consumieron y que tienen que reponerse, para lo cual hay que volverlos a producir, resulte la máxima posible. Por aquí hay varios temas que podemos nosotros considerar. Dice Smith, al declarar que la perfecta libertad es el único método eficaz. A ver, esto de la perfecta libertad es lo que corresponde a la economía de mercado en el sentido institucional del término. A ver, a la economía de mercado la podemos considerar desde dos puntos de vista distintos. Desde el punto de vista literal, pero también, y es lo que verdaderamente importa, desde el punto de vista institucional. A ver, desde el punto de vista literal, en el sentido de lo que el concepto quiere decir, son de mercado las economías en las cuales el intercambio es la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás, desde la producción hasta el consumo. De tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Entre la producción y el consumo está el intercambio. El intercambio entre compradores y vendedores. Y eso es el mercado. Porque la definición correcta de mercado es el intercambio entre compradores y vendedores. Entonces, en el sentido literal del término, son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio entre compradores y vendedores es la actividad económica central, en torno a la cual giran todas las demás, desde la producción hasta el consumo, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Bueno, en el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales, ya siéndolo en el sentido literal, ¿sí?, los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. ¿Y cuáles son los derechos de los agentes económicos? Tanto por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, como por el lado de su demanda, compra y consumo. Bueno, pues en primer lugar, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, para demandar, comprar y consumir. Y en segundo lugar, el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos, que son el producto del trabajo de cada quien, para poder demandar, comprar y consumir. De tal manera que en aquellas economías en las cuales estos derechos a la libertad individual y a la propiedad privada están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, es una economía de mercado en el sentido institucional del término. ¿Sí? Que vendría a ser, ¿sí?, lo que Smith llama, ¿sí?, el sistema de la perfecta libertad. Dice, al declarar los fisiócratas que la perfecta libertad es el único método eficaz. A ver, aquí está centrando Smith la atención en la eficacia de la economía de mercado en el sentido institucional del término, ojo, para minimizar lo más posible la escasez. Porque fíjense lo que dice Smith. Al declarar que la perfecta libertad, que para mí viene a ser la economía de mercado en el sentido institucional del término, es el único método eficaz para hacer que esa reproducción anual, la producción,
de los bienes que ya se consumieron y que hay que reponer resulte la máxima posible. ¿Y por qué la producción y reproducción en el sentido de reposición de los bienes y servicios conviene que resulte la máxima posible? Porque el problema económico de fondo, o si quieren ustedes, el problema económico con mayúsculas, es la escasez. El hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Y una de las condiciones que se tienen que cumplir para minimizar el problema de la escasez, en el entendido de que nunca llegaremos, vamos a decirlo así, a solucionarlo por completo, es decir, nunca vamos a vivir en un mundo en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. En ese mundo no vamos a vivir. Pero sí hemos logrado, y me atrevo a decirlo que de manera espectacular, a lo largo de la historia, minimizar el problema de la escasez. Y una de las condiciones que se necesita para minimizar el problema de la escasez es que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios. Otra condición que se tiene que cumplir por el lado de la oferta es que lo producido se ofrezca al menor precio posible. ¿Sí? ¿Y qué se requiere para que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios? ¿Sí? Bueno, aquí tendríamos que preguntarnos, oye, ¿y de qué depende la producción de bienes y servicios? Pues depende de lo que nosotros los economistas llamamos las inversiones directas, que son precisamente las que se destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. De las inversiones directas depende la producción de bienes y servicios, que dicho sea de paso, es la variable con la cual se mide el crecimiento de la economía. ¿Y de qué dependerá cuánto se invierte directamente en un país? Pues de la confianza que tengan los empresarios para invertir directamente en ese país. ¿Y de qué dependerá la confianza de los empresarios para invertir directamente en el país? Entre otras cosas, pero de manera muy importante, el Estado de Derecho. ¿Sí? Y una de las características del Estado de Derecho es que ahí donde lo hay, los derechos de los agentes económicos a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, para demandar, comprar y consumir, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y sobre los ingresos indispensables para poder demandar, comprar y consumir, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Y eso es economía de mercado en el sentido literal del término, o para decirlo en dos palabras, perfecta libertad. ¿Sí? Entonces dice Smith que la fisiocracia es probablemente la aproximación más cercana a la verdad dentro de lo que ha sido publicado sobre economía política, no solo porque los fisiócratas se dieron cuenta que la riqueza no consiste en el dinero, sino en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, sino por declarar que la perfecta libertad es el único método eficaz para hacer que esa reproducción anual, la reposición de los bienes y servicios, la producción de nuevos bienes y servicios, resulte la máxima posible. Resulte la máxima posible. ¿Sí? Y uno le podría preguntar a Smith, oye, ¿y por qué la reproducción anual de los bienes y servicios
conviene que resulte la máxima posible. Yo no sé si Smith respondería, porque el problema económico de fondo es la escasez. El hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Y una de las condiciones que se tienen que cumplir para minimizar el problema de la escasez es que se produzca y reproduzca, se reponga la mayor cantidad de bienes y servicios posibles. ¿Sí? Pero qué duda cabe que aquí podemos leer entre líneas que el problema económico de fondo o el problema económico con mayúsculas es el de la escasez. Ahora, Smith habla aquí de la eficacia. ¿Sí? Dice, al declarar que la perfecta libertad es el único método eficaz. ¿Sí? Ahora, a ver, no dice es el método más eficaz, pudiendo haber otros métodos menos eficaces. Dice, es el único método eficaz. ¿Sí? Para hacer que esa reproducción anual resulte la máxima posible. Y yo en esto estoy de acuerdo. ¿Sí? Necesitamos economía de mercado en el sentido institucional del término para que la producción de bienes y servicios resulte la mayor posible. ¿Sí? Y esa eficacia para lograr la mayor producción de bienes y servicios posible es la que corresponde a este sistema de perfecta libertad, ¿sí? O de libertad natural, como le llama Smith también a veces, ¿sí? Que no es otra cosa más que la economía de mercado en el sentido institucional del término. Ahora, yo aquí me permito no enmendarle, sino completarle la página Smith. Porque yo diría, a ver, al declarar los fisiócratas que la perfecta libertad es el único método eficaz, y yo diría justo. Eficaz y justo. ¿Sí? ¿Por qué es justo? Porque este sistema de la perfecta libertad, que es el de la economía de mercado en el sentido institucional del término, es el que reconoce plenamente, define puntualmente y garantiza jurídicamente los derechos de los agentes económicos. Y eso tiene que ver con la justicia. Porque la justicia no es otra cosa más que el respeto a los derechos de los demás. Y el único sistema económico que respeta los derechos de los agentes económicos, y no digo los derechos económicos de las personas, sino los derechos de los agentes económicos, que son el mismo derecho a la libertad y el mismo derecho a la propiedad, pero aplicados o ejercidos en el ámbito de la economía. El único sistema económico que respeta esos derechos es la economía de mercado en el sentido institucional del término. ¿Sí? Entonces, no es nada más el sistema más eficaz. Y aquí la palabra más sí es correcta porque la eficacia puede tener grados. Se puede ser más o menos eficaz. A ver, la economía de mercado en el sentido institucional del término es más eficaz que el mercantilismo para lograr un mayor bienestar de las personas. Y el mercantilismo, a su vez, es más eficaz que el comunismo para lograr el bienestar de las personas. Sí hay grados de eficacia en cuanto a la producción de bienes y servicios y lo que esta trae aparejada, la creación de empleos y la generación de ingresos. ¿Sí? Entonces, la economía de mercado en el sentido institucional del término, ¿sí?, es la más eficaz, porque es la que permite minimizar lo más posible
la escasez de bienes y servicios y por lo tanto genera la mejor posibilidad de elevar el bienestar de las personas. Pero además de ser la más eficaz, es la justa. Y aquí sí no pongo que es la más justa, porque en materia de justicia no hay grados. Se es justo o no se es. Puede haber injusticias pequeñas, puede haber injusticias enormes, pero tan injusticia es la pequeña como la enorme. ¿Sí? Bueno, sí. Y esto es algo en lo cual yo quiero insistir. A ver, vamos a decirlo así, para decirlo en términos de Smith, los sistemas de economía política, ¿sí?, hay que calificarlos en función de su eficacia económica, qué tanto logran minimizar la escasez y por lo tanto maximizar el bienestar, pero también desde el punto de vista de la justicia. ¿Respetan o no respetan los derechos de los agentes económicos? Tanto por el lado de la producción, oferta y venta, como por el lado de la demanda, compra y consumo. Y no he encontrado, y llevo ya muchos años, ¿sí?, con este tema, un solo ejemplo de sistemas de economía política, para seguir con el término de Smith, en el cual podamos decir que se respeta la justicia, pero que los resultados en materia económica son ineficaces. Es decir, para lograr la mayor eficacia económica posible, hay que respetar los derechos de los agentes económicos. Va de nuevo. Para lograr la mayor eficacia económica posible, la mayor producción posible de bienes y servicios, para minimizar lo más posible la escasez y maximizar lo más posible el bienestar de las personas, hay que respetar los derechos de los agentes económicos. Una de las causas de la eficacia económica es la justicia. Una de las causas de la eficacia económica es la justicia. ¿Sí? Al declarar los fisiócratas que la perfecta libertad es el único método eficaz, yo agregaría, y justo, para hacer que esa reproducción anual resulte la máxima posible, su doctrina es en todo respecto tan acertada como es generosa y liberal. Habría que preguntarle a Smith qué quiere decir aquí con generosa. ¿Sí? Y también qué quiere decir por liberal. Y para terminar, ¿sí?, recordemos que en el libro cuarto, Smith analiza fundamentalmente el sistema mercantilista y la fisiocracia. Sistema mercantilista que sí se llevó a la práctica. Fisiocracia que nunca se llevó a la práctica. ¿Sí? Pero que sí dio lugar, ¿sí?, a las tesis del liberalismo económico. Es más, a ver, si la fisiocracia fue, como están de acuerdo la mayoría de los historiadores del pensamiento económico, la primera escuela del pensamiento económico, en el sentido de que hubo un fundador, François Quesnay, hubo una serie de discípulos, hubo una doctrina,
Los discípulos asumieron la doctrina del maestro y a partir de ella avanzaron. Si la fisiocracia puede ser considerada la primera escuela del pensamiento económico, pues la primera escuela de pensamiento económico fue liberal. Liberal. Sí. Y si consideramos que la teoría económica moderna nace en 1776 con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, pues también podríamos afirmar que la teoría económica moderna nace como una crítica al mercantilismo, como una crítica al intervencionismo gubernamental en la economía, intervencionismo gubernamental que tiene el efecto práctico de no reconocer plenamente, no definir puntualmente y no garantizar jurídicamente los derechos de los agentes económicos. ¿Sí? Después de todo lo que ya vimos que dice Smith del mercantilismo, después de todo lo que ya vimos que dice Smith respecto a la fisiocracia, veamos cómo cierra este cuarto libro. Dice Smith: al quedar en consecuencia descalificados todos los sistemas de preferencia o restricción, los sistemas por los cuales el poder político le concede ciertos privilegios a determinados grupos económicos, prefiriéndolos a ellos en contra de los otros, el sencillo y obvio sistema de la libertad natural se impone por sus propios méritos. Toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, queda en perfecta libertad para perseguir su propio interés a su manera y para conducir a su trabajo y a su capital hacia la competencia con toda otra persona o clase de personas. Fíjense lo que dices, mira aquí. Toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, queda en perfecta libertad para hacer lo que le dé la gana. Esto sintoniza con lo que decía yo hace un momento en el sentido de que el liberalismo no es una ideología, una idea preconcebida de cómo deben ser las cosas, como ideología fue el mercantilismo, con esta idea preconcebida de que lo que hay que hacer es limitar lo más posible las importaciones e incentivar lo más posible las exportaciones, con la intención de lograr una balanza comercial superavitaria, ¿sí?, bajo la creencia falsa, producto de la ilusión cristodónica, de que la riqueza de un país depende de la cantidad de dinero que se acumula en el mismo. Y entonces, ¿de qué manera tienen que comportarse los agentes económicos para limitar lo más posible las importaciones e incentivar lo más posible las exportaciones? Y si los agentes económicos no quieren voluntariamente comportarse de tal manera, pues entonces el gobierno tiene que obligarlos a comportarse de tal manera. Como, por ejemplo, prohibiéndoles comprar productos producidos en otro país. ¿Sí? El mercantilismo es una ideología, una idea preconcebida, ¿sí?, de cuál debe ser el resultado de la balanza comercial. El liberalismo no. El liberalismo es un principio ético para la guía de la conducta, respetando los derechos de los demás. ¿Y qué es esto de respetando los derechos de los demás? Actuando de manera justa. Como decía Ulpiano, la justicia es la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, a lo cual yo le agrego, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. ¿Qué es la justicia? Respetar los derechos de los demás. Entonces, respetando los derechos,
¿sí? Y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras, ¿sí? Dicho de otra manera, actuando de manera justa y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Y fíjense lo que está diciendo Smith. Toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, queda en perfecta libertad. Haz lo que te dé la gana para perseguir su propio interés a su manera y para conducir a su trabajo y su capital hacia la competencia con toda otra persona o clase de personas. El soberano queda absolutamente exento de un deber tal que al intentar cumplirlo se expondría a innumerables confusiones y para cuyo correcto cumplimiento ninguna sabiduría o conocimiento humano podrá jamás ser suficiente. ¿Cuál es este deber del cual queda exento el soberano? El deber de vigilar la actividad de los individuos y dirigirla hacia las labores que más convienen al interés de la sociedad. Deja que las personas, respetando los derechos de los demás, hagan lo que quieran. ¿Sí? Según el sistema de la libertad natural, el soberano solamente tiene 3 deberes que cumplir. 3 deberes de sobresaliente importancia, pero que están al alcance y comprensión de una inteligencia corriente. Primero, el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. La defensa nacional. Segundo, el deber de proteger en cuanto sea posible, y esto es muy interesante, en cuanto sea posible, a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, y el deber de establecer una exacta administración de justicia. La primera tarea del soberano, protegernos de las agresiones de extranjeros. La segunda tarea del soberano, protegernos de las agresiones de nuestros compatriotas. Y tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás serán del interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y mantener, puesto que el beneficio nunca podrá reponer el coste que representarían para una persona o un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad. En pocas palabras, proveer de aquellos bienes y de aquellos servicios necesarios para la sociedad, pero que por alguna razón, y en el siguiente libro, el libro 5, empezaremos a ver cuáles pueden ser esas, los privados no están dispuestos a financiar. Hombre, aquí entraría todo el tema, ¿sí?, de los bienes públicos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que las únicas 3 tareas del soberano, quitemos soberano y pongamos su gobernante, son protegernos de las agresiones de los extranjeros, protegernos de las agresiones de nuestros compatriotas. En ambos casos se trata de hacer valer la justicia frente a extranjeros o compatriotas. Y en tercer lugar, ¿sí?, la provisión, lo voy a decir en términos modernos, de aquellos bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que realmente deban ser provistos por el gobierno. ¿Para qué son bienes y servicios que realmente sean públicos y que deban ser provistos por el gobierno? Lo vamos a ver, a empezar a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Pero
Para Smith queda muy claro que no es tarea del soberano planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, como por ejemplo dice el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, lo cual solamente se puede hacer planeando, conduciendo, coordinando y orientando las actividades económicas de los particulares, lo cual iría en contra, ¿sí?, del ejercicio de la libertad individual y del uso de la propiedad privada en el ámbito de la economía. ¿Sí? En este sentido, Smith es claramente liberal. ¿Sí? Y repito esta frase: toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, en tanto respete los derechos de los demás, queda en perfecta libertad para perseguir su propio interés a su manera y para conducir a su trabajo y su capital hacia la competencia con toda otra persona o clase de persona. Bueno, esto de que toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, quede en perfecta libertad para seguir su propio interés a su manera, sintoniza con lo que yo decía hace rato. Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. ¿Sí? Esta es la única idea preconcebida que acepta un liberal. A ver, ¿qué es lo único que un liberal acepta que se le debe imponer, exigir por la fuerza, si es necesario, a los demás? El respeto a los derechos. Eso sí no se puede dejar y no se debe dejar a la libre voluntad de cada quien. Mira, tú sabrás si respetas los derechos de los demás. Si vas por la vida no matando gente o asesinando a cuanta persona se te atraviese. Si vas por la vida sin secuestrar personas o secuestrando a cuanto cristiano se te cruce en el camino, violando su derecho a la libertad individual. Mira, tú sabrás si no le robas a las personas o les robas a todos cuanto puedas, violando su derecho a la propiedad privada. No, eso no se debe dejar a la libre voluntad de cada quien. Todo lo demás, si ayudas o no ayudas a los demás, si te haces o no te haces el bien a ti mismo, etcétera, etcétera, eso se tiene que dejar a la libre voluntad de cada quien. Pero lo que no se debe dejar a la libre voluntad de cada quien es el respeto a los derechos de los demás. Es decir, la justicia. ¿Sí? Lo repito por última vez. Al quedar en consecuencia descalificados todos los sistemas de preferencia o restricción, sobre todo el mercantilismo, el sencillo y obvio sistema de la libertad natural. A ver, ¿por qué sencillo y obvio? ¿Cuál sería, vamos a decirlo así, la divisa o el lema de el sistema de la libertad natural? Respetando los derechos y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. A ver, ya más sencillo que esto. Y más obvio. A ver, siempre y cuando respetes los derechos de los demás, haz lo que quieras. Asumiendo el riesgo y la responsabilidad. Sería interesante escribir un ensayo elaborando esta idea, ¿no?
A ver, ¿por qué este principio ético de guía para la conducta, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras? O toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, queda en perfecta libertad para perseguir su propio interés a su manera. Porque es sencillo y es obvio. ¿Sí? Y sin embargo, por más sencillo y más obvio que sea, pues nos damos cuenta que hoy en día hay muy pocas personas, en general, políticos, gobernantes, legisladores en particular, dispuestos, ¿sí?, a realmente llevar a la práctica este principio. ¿Sí? Este principio. ¿Sí? Pero bueno, por lo pronto, con esto damos por terminado el análisis del libro cuarto de los 5 libros que integran la riqueza de las naciones, y nos queda el libro quinto de los ingresos del soberano o del Estado, ¿sí?, en el cual, entre otras cosas, encontramos, a mí me gusta llamarlo así, la filosofía política o la filosofía del gobierno de Adam Smith. Y para dejarlo ya listo para la siguiente sesión, tengamos en cuenta que para Smith los 3 deberes del gobierno son proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, proteger en cuanto sea posible, ya vamos a ver por qué es importante esto de en cuanto sea posible, a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una exacta administración de justicia, y en tercer lugar, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será del interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y mantener, puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que representaría para una persona un reducido número de las mismas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad. Por lo pronto, hasta aquí el análisis del libro 4. En la próxima sesión del Círculo Bastiat iniciaremos ya la recta final de este ya largo ciclo dedicado a Adam Smith, recta final que tiene que ver con el libro quinto de los 5 libros que integran la riqueza de las naciones. Hasta la próxima.